Estimados amigos, esto es Visitando a los Amigos, el programa que está siendo visto por mucha gente en la zona y en el mundo. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a un gran amigo, un hermano para mí, el abogado José Manuel Palacios Macay. Manuel, un gusto, bienvenido. Jerónimo. Gracias. Muchas Bienvenido, gracias por Manuel. esa bienvenida y gracias por tomarme en consideración. Muy amable, gracias. Una alegría tenerte aquí, Manuel. De igual manera. Este es el programa Visitando a los Amigos. Acordándome, cuando venía hacia acá, me acordaba cuando yo vivía en la finca en los años 80, en el recinto del Porvenir, y me gustaba escuchar las noticias que Jerónimo Ibarra daba en Radio Satélite. Cuando salía al Carmen me gustaba, y cuando encontraba a Jerónimo Ibarra en la calle, le decía a Jerónimo: ¿cómo estás, mi hermano? Yo te escucho, no te olvides saludarme mañana, porque me encantaba escuchar mi nombre a través de la radio, y más de boca de este gran amigo, Jerónimo Ibarra el Grande, porque así lo conocí yo, Jerónimo Ibarra el Grande. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, hoy es un programa especial. Vamos a hablar de la historia de este señor, don José Rafael Palacios de la Cruz. Un reconocido ciudadano de cosas positivas en el Cantón del Carmen. Él lo va a hablar, pero no va a hablar su hijo, Manuel Palacios Macay. Manuel, cuéntanos así la historia de este gran hombre. ¿Quién fue José Palacios de la Cruz? Gracias nuevamente, Jerónimo. Te agradezco mucho, mi hermano, por haberme invitado a tu programa. Me gustó la idea cuando me dijiste: mi hermano, te hago la invitación para que vengas a este programa, porque vamos a hablar de este gran hombre, vamos a hablar de tu señor padre, don José Palacios de la Cruz. Fue mi gran amigo. Claro, muy amigo, un hombre entregado a sus amigos, a su familia, y sobre todas las cosas entregado a Dios, porque fue un gran cristiano evangélico. Un gran cristiano. Sí. La historia se remonta desde los años 45, 1945, cuando el boom del kilómetro 35, porque la historia de nuestro Cantón El Carmen no nace con el nombre de Cantón El Carmen, ni de Recinto El Carmen, nace con el nombre del kilómetro 35. En esa época, contaba mi señor padre, porque como todo padre le gustaba reunirse en las noches con sus hijos y contar anécdotas, contar vivencias, contar historias. Se unió la familia él. Exactamente. Entonces mi padre nos reunía en la noche y nos contaba que por los años 45, 46, 1945, 1946, hubo una gran sequía en Manabí. Una gran sequía. En el centro de Manabí. En el centro de Manabí. También esta sequía hubo en la provincia de Loja. Sí, donde comenzaron a emigrar nuestros hermanos manabitas del centro de la provincia de Manabí hacia estos territorios. Que ofrecían bonanza, ofrecían riqueza, porque se escuchaba en esa época el boom del caucho. Sí, tomemos en consideración la Segunda Guerra Mundial en el 45, donde se requería de mucho caucho para llevarlos y exportarlos. Y esta zona era cauchera. Entonces mi papá, por haber escuchado que esta zona había muchísimos árboles de caucho y que era una zona virgen y que prometía abundancia, entonces mi papá, a lomo de mula, viene desde su natal Calceta, porque mi papá es oriundo del Cantón Calceta, Cantón Simón Bolívar, la Sin Par. Entonces él emigra desde Calceta, pasando muchas vicisitudes en los caminos, porque eran caminos de montaña. Con sus hijos muy pequeños todavía. Papá vino soltero. Mi papá vino soltero. Aquí formó la familia. Aquí formó la familia. Vino soltero al cantón, al kilómetro 35. Aquí comenzó a hacer, viendo que aquí había abundancia, él comenzó primeramente cauchando. Porque fue un cauchero. Fue cauchero. Sí, papá fue cauchero porque tenía que sobrevivir de algo. En este sector del Carmen, todo lo que es este centro, lo que denominamos el Carmen, centro, había que sobrevivir de algo. Urbano. Sí, entonces... ¿Cuáles eran las tierras de él? Las tierras de él fueron por aquí cerca, colindando por esta zona de La Esperanza, primero.
luego de aquello vende esas tierras y se va más adentro al recinto del Porvenir. Allá sí estableció su finca, estableció su propiedad, ¿sí? Pero a él le gustaba el comercio. Entonces es allí cuando comienza ya a formar su capital y comienza y tiene su primera tienda, que era un kiosco. Se tenía la finca y luego salió al casco urbano. Así es. Entonces tenía un kiosco donde comenzó a traer mercadería de Santo Domingo. Estaba soltero todavía. Es en esos inicios en la vida del comercio es cuando se conoce con la señora Carmen Carrillo, la primera esposa de mi padre. Ella es oriunda de Quito, de Ambato, y bueno, allí procreó mi papá 3 hijos, porque la señora, bueno, lamentablemente falleció a causa del tétano. ¿Cuáles son estos hijos? Mis hermanos mayores son Jesús Nieves y Héctor Palacios Carrillo, mis hermanos mayores. Luego de mi papá enviudar, ya ahora sí establecido como la tienda de Don Palacios, porque así se le conocía en sus alrededores. Fue el primer tendero de aquí. El primer tendero de acá del Cantón El Carmen. Y la tienda era conocido y todo el mundo que venía al Carmen con sus productos decía, ¿dónde vas? Voy a la tienda de Don Palacios. ¿Por qué? Porque en esa época la tienda de mi papá había de todo. ¿Dónde estaba ubicada? En pleno centro del Cantón El Carmen, donde aún mantenemos nuestra propiedad, digamos, la casa de mi padre frente al Parque Central, frente a la cooperativa de taxis satélite. Chone y Avenida Chone y Vicente Rocafuerte. Sí, aún mantenemos esa propiedad que fue la propiedad inicial de mi padre en el casco urbano, pudiésemos decir. Claro, bueno, y los hijos vinieron luego otra familia. ¿Quiénes vinieron? Mi abuelito, don Cesario Macay Zambrano, emigra de Chone por los años 55. Emigra de Chone hacia el Cantón El Carmen. Llegó, mi papá tenía una especie de chalet, porque la propiedad de mi papá llegaba y pegaba en lo que es ahora la tienda, la farmacia de Doña Vilmita. Nos acordamos de Doña Vilmita de Recalde, Farmacia Nacional. Muy conocida aquí. Sí, hasta allí llegaba la propiedad de mi papá y mi papá había hecho una especie de chalet. Habían como unos 5 chalets y esos chalets los arrendaba. Es allí donde llega mi abuelito, don Cesario Macay Zambrano. Ya, con su familia. Con la familia, mi mamita. Hijas guapas, pues. Hijas guapas, malo que yo lo diga, pero sí. Entonces, mi mamá, año anterior a llegar al Carmen, pues en su juventud fue criolla bonita del Cantón Chone. Sabemos y decimos, nosotros como manavitas somos orgullosos cuando decimos que Chone, jardín de mujeres hermosas. Claro. Es en esas circunstancias que mi papá y mi mamá se enamoran, se casan. Convienen en formar la familia. Y deciden formar la familia, la nueva familia Palacios Macay. Allí, ¿quiénes vinieron? Sí, ¿Quiénes vinieron allí? Allí vino mi hermana mayor, que es Ligia Mercedes, mi persona José Manuel, mi hermano Luis Abad, mi hermano Pastor Gabriel y mi hermano David Salomón. 5 de la familia Palacios Macay. Todos profesionales ya. Con el favor de Dios todos somos profesionales, todos ya tenemos nuestra vida familiar. Claro. Y gracias a Dios y gracias a este Cantón El Carmen, bendito Cantón El Carmen, que nos ha dado el privilegio de nacer, de crecer, de formarnos académicamente y de seguir viviendo aquí en este Cantón El Carmen. Y si Dios permite, pues, morir en este hermoso cantón, pues, sería formidable. Entonces, don José Palacio dejó un recuerdo bien puesto para la sociedad carmense, que son sus hijos. Te cuento, Jerónimo, que una de estas maravillas que mi papá guardaba, una revista, esta revista data desde el año 1966, conforme consta aquí. Esta revista, guapas mujeres de sus tiempos. Así es, las ecuatorianas lindas, hermosas. En esta revista consta parte de la historia de nuestro Cantón El Carmen. Cuéntenos esa parte, en esa parte, esa historia.
El Cantón El Carmen. Para mí es una reliquia. Una reliquia, sí. Comienza y narra la situación del Cantón El Carmen, donde también le hace entrevista a los primeros habitantes ya del Cantón El Carmen, ya formado como tal. Mi padre fue uno de los organizadores de la comuna, llegando a elegirlo como presidente de la comuna. Fue el primer presidente, entonces. Así es, cuando era el kilómetro 35. Cuando ya el Cantón El Carmen se formó. Combinado con los lojanos ya. Claro, ya vinieron muchos hermanos de la provincia de Loja, también porque allá también había sequía. Aquí tenemos la presencia de la señora María Mendoza Marmolejo, viuda de Marmolejo. Manavita. Tenemos también al profesor Santiago Rodríguez, conocido como Santiaguito. Ya. Tenemos al señor Carlos Salazar. Él tenía una de las piladoras aquí en nuestro Cantón El Carmen. La piladora del señor Salazar. Sí. Aquí está don Rosendo Cherres, otro ilustre lojano. Muy querido aquí. Muy querido en el Cantón El Carmen. También un señor recordado. En toda la extensión de la palabra, un gran ser humano. Muy recordado. Sí. Tenemos la presencia también del señor Darío Pesantes, también un ilustre lojano. Aquí está la presencia de mi papá, José Palacios, el presidente. Ex presidente de la comuna del kilómetro 35. Tenemos también aquí a don Wilfrido Chico, otro eminente lojano, muy conocido en esa época en nuestro Cantón El Carmen. No sé si te acuerdas tú, Jerónimo, de Simón Chico, taxista de la Servitur. ¿Cómo no recordarlo? Exactamente. Entonces esta es la verdadera historia del Cantón El Carmen. Estos no son nombrados cuando lamentablemente, Jerónimo, y aquí debo de ser un poco enfático. Don José Palacio no me lo nombra en la historia. Nunca se lo nombra mi papá en la historia. Investigado la historia. Cuando yo era adolescente, una ocasión llegó un periodista. Mi papá siempre fue un hombre recto y correcto. El periodista le dijo: a ver, señor Palacios, yo lo voy a poner en la historia del Carmen, pero me tiene que pagar tanto. Mi papá de forma categórica le dijo: vea, señor, yo no tengo por qué pagarle a usted. Usted viene a buscar la noticia. Y como tal, yo no tengo que pagarle. No, pero es que mire que yo lo voy a nombrar bien. Lo siento mucho, señor. No. De allí también aquí en nuestro cantón hubieron historiadores como también el profesor Muñoz. Claro, él también fue historiador en nuestro cantón del Carmen. Con él estábamos haciendo un trabajo con la recopilación y pruebas, ¿no?, fehacientes de que mi padre fue uno de los primeros habitantes del Cantón del Carmen. Y fue un gran ciudadano. Un gran ciudadano. José Palacio de la Cruz. En el mundo del comercio también fue el gestor, junto a otros ilustres comerciantes de esa época, crearon la Cámara de Comercio del Cantón del Carmen, también siendo su primer presidente. Fue 5 veces reelecto como presidente de la Cámara de Comercio del Cantón del Carmen. Un gran filántropo. Nosotros los carmenses conocemos el lugar frente al Parque Central, donde antes era el benemérito Cuerpo de Bomberos. Ese terreno mi papá lo donó para que allí se construya el Cuerpo de Bomberos. Como presidente de la comuna, viajó hasta Quito con estos ilustres caballeros que los he nombrado y damas. Viajaron a Quito y consiguieron... ¿Quién financió el viaje? Ellos, de su bolsillo. Ellos consiguieron, en esa época parece que estaba de presidente este ilustre caballero Lazo. No me acuerdo el nombre de este presidente. Bueno, logrando traer recursos para la construcción de la escuela José Ricardo Martínez Cobo, terreno que fue donado por el ilustre amigo, compadre de mi papá, don Rosendo Cherres. Sí, él donó ese terreno donde es ahora, bueno, era la escuela José Ricardo Martínez Cobo, ahora es el Distrito de Educación. Muy bien. El Parque Central, el señor Barreto, él fue también quien donó ese espacio
para que allí se construya el Parque Central en esa época del kilómetro 35, luego de El Carmen. Entonces, esta es la verdadera historia, Jerónimo. Manuel, la historia es larga y el tiempo Es muy larga, y presento pruebas. Como abogado, presento pruebas. Aquí está esta revista que data del año 1966. Para mí es un tesoro. Fue una de las... de lo que mi papá me dejó a mí como herencia. Aparte de esto, ¿cuándo piensa difundir también en otros medios esta historia? Porque esta es la verdadera. No he escuchado esta historia yo. Jerónimo, nosotros, a ver, somos hijos de un gran Montubio manabita. Yo siempre suelo decir, mi papá Montubio manabita, calcetense, mi mamá otra Montubia manabita, chonense, y yo nací aquí en el año 1966, cuando data esta revista, un 25 de diciembre, en un cantón netamente Montubio manabita. Es por esa razón que yo me declaro, y en todas mis intervenciones y conversando con mis amigos, yo suelo decir, soy Montubio manabita de cepa. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo, Jerónimo, muchas gracias. Por ilustrarnos con esa historia. Gracias. Estimados amigos, hasta pronto. Muchas felicidades. Un abrazo. Gracias.